Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Hola, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. Ya hemos hablado anteriormente en nuestro canal sobre migraciones en AWS, pero hoy nos vamos a centrar en qué es una landing zone y por qué es fundamental para tener una migración de éxito. Para ello hoy me acompañan Miguel Ángel Muñoz. Miguel es arquitecto cloud en Paradigma Digital, y Paul Algueró, que es arquitecto de soluciones para el equipo de partners en AWS. Os dejo con ellos. Buenas, Paul, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel Ángel. Encantado de estar aquí con vosotros otra vez más. Así que muchísimas gracias por invitarme. Bueno, las migraciones ya sabemos que son algo bastante complejo y que requiere muchos pasos previos. Una landing zone es un paso previo que muchas veces no ejecutamos. Y hoy queremos ver por qué son tan importantes y en qué nos van a ayudar. La primera pregunta es obvia. ¿Qué es una landing zone? Pues mira, una landing zone es un entorno multicuenta que sigue las mejores prácticas en Amazon Web Services, en AWS, sobre el que vamos a ir pues desplegando nuestras cargas de trabajo. Normalmente esto va a ser producto de una migración, ¿no? Tal como vimos en el episodio anterior, o producto de un nuevo desarrollo o implementación en la nube. Esos entornos de cargas de trabajo, ¿no?, que vamos a ir generando en AWS, no solo lo vamos a hacer de manera automatizada, que ya es lo ideal, sino que al hacer, ¿no?, esta landing zone, pues nos vamos a asegurar que tienen un baseline en términos, por ejemplo, tanto de seguridad, de red y de gobernanza. Y eso al final pues nos va a garantizar que cumplimos con los estándares fijados tanto por nosotros como AWS como con las mejores prácticas que ya existen en el mercado. Vamos a ver un poco más adelante, ¿no?, qué opciones tenemos para desplegarlo, pero bueno, para que lo sepáis, pues básicamente tenemos dos. Una es utilizar nuestro servicio totalmente gestionado llamado Control Tower, o otra manera de implementar a landing zone pues es hacerlo de manera totalmente manual, nosotros mismos o mediante la ayuda de un partner o socio de AWS, ¿no? Entonces, un poco como resumen, para que quede claro el concepto, una landing zone va a ser un poco pues los cimientos sobre los que vamos a desplegar y construir todas nuestras cargas de trabajo. Y al final, ¿no?, como si se tratase de una casa, pues como más robustos y seguros sean estos cimientos, pues más probabilidades de éxito vamos a tener a la hora de implementar y gestionar esas cargas de trabajo en la nube. Me encanta porque yo uso mucho lo de cimientos para explicarlo. Me Sí, parece, sí, me es parece que es una definición súper súper clara, acertada sí, correcto. de definir. ¿Y cómo ves de importante, antes de empezar un ejercicio de migración, como tú has dicho, de desplegar nuevas cargas, tener una landing zone desplegada? Porque esto muchas veces no se hace. O sea, ¿cómo ves de importante hacer? Pues mira, aquí tienes mucha razón, la verdad. Y hablaré más adelante, ¿no?, que a veces nos encontramos que no la desplegamos de un inicio y vamos a ver pues cómo solucionarlo. Y obviamente aquí lo veo súper importante. Por ejemplo, en AWS solemos decir pues que la seguridad es nuestro job zero, ¿no?, nuestro tarea más importante al empezar cualquier carga de trabajo. ¿Eso qué significa? Pues que todo lo que vayamos a construir o queremos construir en nuestra nube, ¿no?, lo vamos a cimentar a partir de la seguridad. En un landing zone el concepto es el mismo. Lo que nos va a permitir esto es cimentar pues todo nuestro proyecto de migración, por ejemplo, sobre estas bases tan robustas y siguiendo las mejores prácticas tanto de seguridad, de redes, gestión de cuenta y organizaciones, ¿no? Como bien decías, Miguel Ángel, pues en el pasado hemos visto que muchas empresas lo primero que hacen, que al final también pues es un poco normal, ¿no?, es crear directamente en su cuenta de AWS y acto seguido pues empezar a desplegar todo tipo de recursos sin prestar demasiada atención a los pilares básicos para tener una buena arquitectura, ¿no? Como pueden ser pues seguridad, cuentas, redes, etcétera. Sin ir más lejos, yo, por ejemplo, en mi anterior aventura antes de entrar en AWS es lo que hice, ¿no? Empezar a desplegar cargas de trabajo en AWS y ver cómo funcionaba todo. Pero Yo creo no que es una... es...
Perdona, dime. Sí, es lo más normal. Yo creo que al final mucha gente empieza a probar y empieza a desplegar y luego se da cuenta de que cuando empiezas a escalar número de cuentas, cuando quieres gobernar todo, es muy difícil hacerlo de una o sin una landing zone. Entonces, pero eso es verdad que es muy importante empezar con una landing zone cuando vas a hacer una migración o cuando vas a desplegar nuevas cargas, pero no se suele hacer. Pero es verdad que es fundamental. Y claro, al final la gente lo ve como un gasto de tiempo y un gasto de dinero. Pero yo creo que es algo que es muy importante hacer desde el inicio. Porque luego se puede hacer, luego vamos a hablar de ello, pero es más difícil, obviamente. Totalmente. Aquí al final, como resumen, pues me quedaría dejar claro que aunque hayamos hecho ese pequeño error, ¿no? De implementar nuestras cargas de trabajo sin utilizar una landing zone, pues decir que siempre estamos a tiempo, como vamos a ver más adelante, pues de implementar y migrar nuestras cargas de trabajo ya existentes pues a esta landing zone que vamos a generar. Vale. Hemos hablado de que, bueno, al final es gobernanza, seguridad, probablemente, bueno, interconexión, tiene muchos elementos una landing, pero ¿qué equipos, al final, qué equipos necesitamos o a quién necesitamos para montar una landing zone? Y además, ¿qué requerimientos necesitamos para montar una landing zone? ¿Con quién hay que hablar? Buena pregunta. Pues mira, aquí a la hora de desplegar un landing zone, al final una de las partes más importantes, ¿no? Y que a veces al principio de un proyecto pues no somos conscientes de ellos, es la coordinación que vamos a necesitar entre varios equipos. Y dentro de estos varios equipos hablamos sobre todo del equipo de seguridad, el equipo de redes, el equipo de administradores y obviamente también el equipo de arquitectos de soluciones, ¿no? También un poco al final esos equipos van a depender un poco del tamaño de cada organización, pero básicamente estos son los principales equipos que nos encontramos y esos roles al final tienen que estar súper alineados para poder diseñar y construir una landing zone de forma más exitosa, ¿no? Una vez tenemos ya estos equipos bien definidos y coordinados, empieza pues lo más divertido, que no es otra cosa que diseñar y construir esta landing zone. Como decía al principio, aquí vamos a tener dos opciones, ¿no? La opción número uno va a ser construir la landing zone de forma totalmente manual y eso lo podemos hacer nosotros mismos si ya disponemos de un equipo, por ejemplo, con mucha experiencia trabajando en AWS o si no, nos podemos apoyar en un socio o partner, ¿no? Como vosotros de AWS, que nos va a permitir pues esa ayuda durante todo el proceso y nos van a customizar la landing zone dependiendo de nuestras necesidades, porque al final pues cada cliente va a tener unas necesidades distintas, ¿no? En esa opción, pues más manual, nosotros o el partner que nos ayude, ¿no? Va a ser el responsable de gestionar, de generar todo el código y desarrollo necesario para esa construcción de la landing zone y también pues van a ser responsables de la parte de integración y implementación de la misma. Y ya por último, en la opción número 2 que había comentado al principio, ¿no? Es utilizar nuestro servicio estrella para landing zone, que es totalmente gestionado por AWS, que se llama Control Tower, ¿no? Que entiendo que muchos de vosotros ya conoceréis. Y bueno, después de estar hablando ahora, ¿no? De landing zones, entiendo que todo el mundo va a estar con muchas ganas, ¿no? De implementarlo, pues qué mejor que utilizar ese servicio llamado Control Tower, que es un servicio que al ser totalmente gestionado nos va a evitar muchos dolores de cabeza y nos va a ayudar a implementar nuestra landing zone de forma totalmente automatizada. Al utilizar pues Control Tower nos vamos a beneficiar también desde el primer momento de todos los controles que hemos desarrollado desde AWS llamados guardarraíles y de políticas de seguridad también que tenemos por defecto en AWS, ¿no? Otro de los beneficios es que vamos a tener un dashboard totalmente centralizado que nos va a permitir controlar y monitorizar todo el estado de nuestra landing zone. Y ya para terminar ese punto, pues también quería aprovechar, ¿no? Para decir que con Control Tower también vamos a tener la opción de tener un factory o fábrica de cuentas, ¿no? En castellano, que nos va a permitir también todo el tema de la creación de cuentas de forma mucho más rápida, segura y automatizada.
Sí, si quieres nos detenemos aquí un poco porque me ha interesado mucho esa parte de la Con Factory. Yo le suelo llamar a Con Vending Machine, pero al final es Ujú. lo mismo. Claro, la landing zone no solo es generar una serie de recursos eh, centralizados o estructurales, luego se tiene que integrarse con las cuentas que vayas generando. Y en esa parte es muy importante esta parte de la Con Factory, porque todas las cuentas nuevas que generes ya tienen que venir lo suficientemente preparadas para que un equipo de desarrollo pueda trabajar sin ningún problema desde el día cero y cumpliendo todas las best practices, todos los requerimientos de seguridad del propio cliente y todo, o sea, que no necesiten generarse algo muy sencillo, una VPC, ¿no? No necesites generarte una nueva VPC, no, ya tienes una VPC si quieres una cuenta con VPC, si no quieres una cuenta con VPC, pues no vas a tener VPC, pero o mismamente ciertos roles o un montón de cosas que ya vengan de caja, ¿no? Sí, correcto. De hecho, una de las opciones que vemos más adelante relacionada con el Account Factory es el tema de la personalización de esos parámetros, ¿no? Tenemos una opción que no es muy conocida en Control Tower de hacer una personalización mediante scripts de CloudFormation o Terraform y, por ejemplo, nos va a permitir, si queremos crear cuentas nuevas, ¿no? De un nuevo equipo de trabajo que vamos a implementar, que tengan una serie de roles que están pues fuera de lo que hemos implementado hasta ahora o con algún guardarraíl de seguridad extra, pues todo eso lo podemos implementar mediante la personalización de este Account Factory, ¿no? Que nos permite hacer Control Tower. A mí una de las cosas más importantes que me parece de Control Tower es que es muy sencillo de configurar, sobre todo inicialmente, ¿vale? Luego ya vamos a entrar ahora un poco más en tema de customización, pero inicialmente es algo muy sencillo de desplegar, no requiere mucho esfuerzo. Es verdad que, por otro lado, un producto que te generes más customizado va a tener a lo mejor más funcionalidades, inicialmente, pero es verdad que Control Tower de inicio vas a tener un montón de cosas ya totalmente de forma automática y además te permite esa parte de la customización. Totalmente. De hecho, mi principal recomendación de cualquier cliente, ¿no? Que quiera empezar con la landing zone es que lo haga a través de Control Tower. Porque, como bien tú dices, es muy sencillo. Con un par de clics ya podemos empezar a generar, ¿no? Y a configurar la landing zone. Y para mí es la forma más sencilla, rápida y automatizada de hacerlo. Y encima nos aseguramos también que al utilizar pues, Control Tower, pues que ya estamos, ¿no? Cumpliendo con una serie de best practices que nos vienen por defecto, como pueden ser pues, muchos controles de seguridad pues, que ya nos ven activados, ¿no? Aquí una cosa también que nos suele venir mucho la pregunta, suelen hacer mucho y suele ser muy habitual, yo creo, hacer un malentendimiento de esto, es si una landing zone es algo fijo, algo que despliegas una vez y no vuelves a tocar, o es algo que tiene que evolucionar durante el tiempo. Pues mira, esto es un error bastante común, ¿no? Porque a veces pensamos que una vez hemos ya configurado nuestra landing zone y la hemos desplegado, pues que significa que esto ya va a quedar seguro para el resto de los días y nunca más la vamos a tener que tocar. Esto obviamente no es así, como la mayoría pues, de tecnología y sobre todo en el cloud, ¿no? Pues todo va evolucionando muy rápido, cada vez nosotros como AWS también pues sacamos nuevas funcionalidades, nuevos servicios y con ello lo que tenemos que hacer es actualizar nuestras arquitecturas, tenemos que estar, ¿no? Revisándolas periódicamente. ¿Eso qué significa? Pues que al final, ¿no? Al lanzar esas mejoras en nuestra infraestructura y servicios casi semanalmente, pues tenemos que estar siempre un poco pues al día, ¿no? De esas novedades y aplicarla en nuestra landing zone. Por ejemplo, si sacamos algún control de seguridad nuevo que nos sea muy interesante, ¿no? O que sea muy importante para nosotros, pues estar atentos y implementarlo lo antes posible. En ese aspecto, me gustaría hacer hincapié, ¿no? En una de mis slides favoritas, ¿no? De AWS, que es la que habla un poco sobre la responsabilidad compartida entre AWS y el cliente o partner, ¿no? Es súper importante aquí que tengamos muy clara la diferencia de quién es el responsable de cada parte de nuestras cargas de trabajo, ¿no?
Lo primero y muy importante es entender que AWS en ese caso pues se va a encargar de gestionar toda la infraestructura física, ¿no? Y asegurar que siempre va a estar disponible, bien refrigerada, con buena conectividad, etcétera. Y después nosotros, como clientes o partner, en ese caso, en el tema de la landing zone, por ejemplo, tenemos que asegurar que cualquier carga de trabajo que pongamos en la landing zone no va a ser segura sí o sí por defecto. Tenemos también, obviamente, que jugar con el temas de, por ejemplo, en temas de seguridad, pues temas de encriptación, de certificados SSL, etcétera. Lo que sí nos va a ayudar el utilizar servicios gestionados tipo Control Tower es que ya nos tendremos que preocupar, por ejemplo, por manejar los discos que pueda utilizar Control Tower o actualizar el sistema operativo, que en ese caso, pues no va a ser tarea nuestra, o asegurar la disponibilidad del servicio. Como es un servicio gestionado por AWS, pues de eso se encarga AWS, obviamente, ¿no? Y ese Yo creo es, que aquí, perdona, dime. no, digo que aquí un buen ejemplo, por ejemplo, son los guardrails. Tú puedes habilitar, o sea, tienes un montón de guardrails para habilitar que ya están disponibles, pero es tu responsabilidad activarlos o no y luego mantenerlos. Eh, a ver, el guardrail obviamente es una limitación de seguridad, que por ejemplo hay uno que es que tengas que tener la encriptación, ¿no? Por ejemplo, en los backends de S3. Ahora ya viene por defecto, pero antes no. O la encriptación en EBS. Entonces es un guardrail que activas, pero y ese guardrail va a estar, pero tienes que activarlo y luego tienes que mantener que esté activo. Obviamente AWS se va a encargar de que ese guardrail exista y a bajo nivel que la encriptación funcione. Pero si tú no encriptas y no tienes activado este guardrail, no puedes hacer nada más. Totalmente. Y también muchas veces nos encontramos que nuestros propios requisitos también evolucionan durante el tiempo. Entonces, una landing zone es lo mismo, ¿no? Y aquí sí que mi principal recomendación pues sería utilizar esos mecanismos que decíamos antes con el Account Factory, ¿no? De personalización de nuestra landing zone con Control Tower. Eso tenemos dos opciones. Una es hacerlo mediante CloudFormation o si no también Terraform, ¿no? Para la gente que le suena un poco raro, ¿no? Esas palabras, pues tanto CloudFormation como Terraform son plataformas que nos van a permitir controlar, ¿no? Y gestionar toda nuestra infraestructura mediante código. Y eso está muy bien, ¿no? Porque de esa forma automatizamos pues la gestión de nuestra infraestructura mediante código y en ese caso concreto de querer añadir, pues como comentabas Miguel Ángel, ¿no? Nuevos guardarraíles, por ejemplo, extras que ha implementado AWS o nuevos roles en nuestra infraestructura, pues eso lo podemos automatizar mediante esos scripts y personalizarlo, ¿no? Al final, tampoco quiero entrar en muchos detalles técnicos, ¿no? Pero vamos a generar un workflow nuevo cada vez que creamos un usuario, ¿no? Que está basado pues en arquitecturas de DevOps y eso nos va a permitir pues ir actualizando esa landing zone a medida que va avanzando el tiempo. A mí en la parte de Account Factory sí que me gusta mucho la parte de modular. Al final puedes ir añadiendo módulos nuevos, ¿no? Módulos que vayas generando tú o stack de código en el que vayas a ir añadiendo nuevas funcionalidades. Ya no tanto funcionalidades que a lo mejor sí vienen más de caja, sino funcionalidades como puede ser un backup plan, ¿no? O sea, un plan de backup. O funcionalidades como puede ser alguna integración a nivel de comunicaciones, a nivel de networking. O hay un montón de cosas que yo creo que puedes hacer y que te ayudan un montón. Y además la posibilidad de hacerlo con dos lenguajes de IAC, de infraestructura as code, yo creo que es una gran ventaja. Porque puedes usar Terraform. Yo soy muy fan de Terraform y lo puedes utilizar, pero también puedes utilizar CloudFormation, que también es un lenguaje maravilloso y que he usado un montón. He usado los dos mucho. Y yo creo que te permite que elijas el lenguaje que elijas, vas a poderlo utilizar. Pues sí, como comentabas tú ahora, pues podemos utilizar tanto CloudFormation como Terraform, ¿no? Para un poco personalizar la creación de cuentas nuevas, ¿no? Inicialmente, pues solo disponíamos de CloudFormation, pero como vimos que muchos de nuestros clientes pues también utilizaban Terraform, pues ahora también
hemos añadido la opción de utilizar Terraform para todo el tema de personalización de la Control Tower y sobre todo de la generación de estas nuevas cuentas con los requisitos, ¿no?, que tengamos nosotros en cada momento. Vale, hemos comentado antes que Control Tower, una de las cosas, Control Tower, una de las cosas que nos da es una visibilidad global, ¿no? ¿Qué importancia tiene esto? ¿Qué importancia tiene el poder centralizar recursos desde Control Tower? ¿Qué ventajas nos aporta dentro de una landing el centralizar? Pues mira, el tema de centralizar, ¿no?, es un concepto que a veces, pues, lo hablamos mucho, pero no queda claro del todo. Y una de las principales ventajas que tiene centralizar toda la gestión de los recursos es que nos va a ayudar muchísimo a reducir la complejidad de nuestras arquitecturas y a la vez también, que es muy importante, nos va a permitir escalar de forma mucho más sencilla, pues a través en ese caso, ¿no?, de distintas cuentas de VPCs sin tener que aumentar el coste. El poder de tener pues nuestra landing zone centralizada, como decíamos antes, ¿no?, con el servicio de Control Tower, también nos va a permitir tener un único punto de contacto, por ejemplo, para todo el tema de los logs. De esa forma, ¿no?, vamos a poder investigar o hacer un debugging, ¿no?, de cualquier posible problema, pues de manera mucho más sencilla, ya que todo va a estar centralizado en nuestra cuenta de logs, ¿no? Otra ventaja de tenerlo centralizado es, desde un mismo dashboard, poder ver el estado de todos los recursos que tengamos dentro de esta landing zone, ¿no?, a través de este dashboard único, en lugar de tener que navegar entre cuentas, ¿no?, para ir viendo pues los recursos que tenemos por ejemplo, en distintas regiones, ¿no? Y como último punto aquí, pues también destacar la parte de la auditoría, ¿no? Una ventaja muy grande que nos da Control Tower es pues generar una unidad organizativa con todos los permisos necesarios para poder auditar toda nuestra infraestructura que tengamos corriendo dentro de esta landing zone sin tener que conectarnos cuenta a cuenta, ¿no? Aquí simplemente accederíamos a la unidad organizativa auditora, ¿no? Y desde allí mismo pues ya podríamos pues ayudar a nuestros propios auditores pues que hagan ese trabajo de forma mucho más sencilla de auditar, ¿no?, pues la infraestructura que tenemos corriendo en la landing zone, ¿no? Como podéis ver, al final hay multitud de beneficios pues de tener nuestros recursos controlados de forma centralizada. Sí, para un equipo de auditoría, un equipo de seguridad o incluso en operaciones, el ir saltando de cuenta a cuenta para ver solo un dato de cada cuenta es horrible. Y poderlo hacer de forma centralizada ayuda un montón. Y además, uno de los primeros que has comentado, pero que me gustaría un poco resaltar, es el ahorro de costes. O sea, centralizando podemos llegar a ahorrar costes, porque hay costes que pensamos que en 100, o sea, pensamos a lo mejor en una cuenta, ¿no? Un coste de un NAT gateway, ¿no? Es una cosa que se puede centralizar, o los VPC endpoints. Y tú piensas en un coste de 10, 20 dólares al mes, no es mucho, pero si lo multiplicas por 200, 300 cuentas, es un coste que empieza a ser considerable y centralizar te puede ayudar un montón. Totalmente. Aquí es lo que comentas, ¿no? Que si solo tenemos 2, 3 cuentas, pues ese ahorro no lo vamos a ver mucho al centralizar pues toda, ¿no?, el control de nuestra infraestructura, pero a que empecemos a crecer mucho y tengamos a tener cientos, incluso miles de cuentas, ¿no?, con distintas cargas de trabajo, aquí sí que el impacto del coste puede ser altísimo, a no ser, ¿no?, que tomemos como estrategia pues centralizar la gestión pues de estos recursos. Aquí puede ser uno de los puntos que hablamos de evolución. Es decir, a lo mejor cuando empiezas con una landing no te interesa centralizar ciertos recursos porque no es importante, pero cuando vas creciendo en número de cuentas o si piensas que vas a crecer, sí te interesa tener este tipo de evoluciones. Además de esto, ¿qué servicios y tecnologías se suelen utilizar para desplegar una landing zone? Hemos hablado de Control Tower. ¿Alguno más? Mira, aquí es una muy buena pregunta y muy compleja, porque al final de Hay servicios, mil. ¿no?, que podemos utilizar, pues pueden ser muchísimos, porque tenemos muchísimos y muy variados, pero aquí me gustaría centrarme un poco en los más importantes o principales.
Lo primero que me gustaría distinguir aquí es, por ejemplo, al utilizar Control Tower, ¿no? Pues, ¿qué es lo que vamos a crear por defecto para que quede claro? Porque antes habíamos hablado de temas de auditoría, de logs, pues para que quede bien claro, cuando creamos nuestra landing zone con Control Tower, nos crea básicamente 4 organizaciones, bueno, unidades organizativas. La primera es la Management Account, que es una que vamos a utilizar solo para la administración de esa landing zone. Después vamos a crear la de los logs, el Log Archive Account. Eso nos va a permitir de manera centralizada, como decíamos ahora, ¿no? Pues gestionar todos los logs que se vayan creando. Después vamos a tener la de auditoría, que ya hemos comentado, que nos va a permitir pues, auditar, ¿no? Nuestra infraestructura de manera mucho más sencilla y centralizada. Y ya por último, pues las provision accounts, ¿no? Que pues a partir de esa unidad organizativa, pues aquí vamos a desplegar todas nuestras cargas de trabajo de la manera que mejor se adapten a nosotros. Ya pasando a hablar un poco en los distintos servicios, ¿no? Que intervienen aquí en la landing zone. Uno de los principales, obviamente, tal como indica la propia definición, ¿no? De landing zone, que al final es la gestión de entornos multicuenta, pues qué mejor que para controlar multicuenta, pues utilicemos organizations o organizaciones. ¿Vale? Este es nuestro servicio principal y que espero que todos conozcáis ya, ¿no? Que nos permite gestionar pues múltiples cuentas. Otro servicio aquí que también hemos hablado ya, ¿no? Importantísimo, CloudFormation. Eso nos va a permitir controlar nuestra infraestructura como código. Y después servicios más de seguridad, ¿no? Tenemos Security Hub, que es un servicio que nos va a permitir el poder automatizar las comprobaciones de seguridad y centralizar pues todas sus alertas, ¿no? Así las vamos a ver desde el mismo dashboard principal. Otro servicio también es el Config, que si no lo conocéis, pues es un servicio importantísimo que nos va a permitir crear reglas para poder tanto analizar y auditar pues las configuraciones de nuestros recursos. Un ejemplo, ¿no? Tenemos una máquina C2 y queremos comprobar pues que la AMI que estamos utilizando es válida. Pues aquí se puede crear una regla en config y nos va a auditar, ¿no? Todas esas máquinas para ver si estamos utilizando las AMIs que hemos definido nosotros con anterioridad. Otro servicio aquí importantísimo, CloudTrail, ¿no? Ese servicio nos va a permitir también realizar un seguimiento de la actividad de nuestros usuarios dentro de AWS y también de todo el uso de las llamadas API que se hagan. También está, aunque no sea un servicio de por sí, ¿no? Que ya lo hemos comentado mucho, es el tema del Account Factory, que nos va a permitir la creación y administración de cuentas de forma rápida y sencilla dentro de nuestra landing zone. Y ya para ir terminando, ¿no? Porque aquí podremos estar todo el día hablando de servicios de AWS, pues tendríamos S3, que es el servicio por excelencia que nos va a permitir el almacenar objetos, ¿no? En ese caso, pues una de las principales utilidades en la landing zone es almacenar de forma centralizada nuestros logs. También está el Service Catalog, que nos va a permitir automatizar el aprovisionamiento y actualización de todas nuestras cuentas. Y después tendremos CloudWatch y IAM, ¿no? CloudWatch va a ser la parte de monitorización, que nos va a permitir monitorizar pues, toda nuestra infraestructura desplegada de forma fiable, escalable y flexible. Y al último, pues el IAM, ¿no? El Identity and Access Management, que es el que nos va a gestionar de forma segura el acceso a todos nuestros recursos dentro de AWS. Como has visto, Miguel Ángel, aquí tenemos un montón de servicios. He intentado solo centrarme en los principales, pero tenemos un montón aquí que intervienen en la creación de una landing zone. Al final puedes añadir todos los que tú quieras, porque Totalmente. al final es totalmente customizable. A mí, por ejemplo, me interesa también mucho la parte porque me queda mucho la parte de networking, que puedes integrar toda la parte de networking para tener una interconexión, ¿no? Un direct connect, la parte de direct connect con un transit gateway y conectada a todas las cuentas que vayas generando, pues es una parte bastante importante. Y bueno, ya hemos hablado de que es muy importante implantar una landing zone al principio. Pero, ¿qué pasa si no lo hemos hecho? ¿O qué pasa si durante la migración nos damos cuenta de que vamos a necesitarla? ¿Es posible? Sí, aquí la respuesta corta es que sí es posible. Y aquí me gustaría un poco expandirlo, ¿no? En AWS o... Es posible y, por desgracia, es demasiado habitual. Sí, total, aquí es donde iba a ir yo, totalmente. Al final,
Aquí siempre utilizamos un concepto, ¿no? Que es el de two-way door, o en castellano pues sería lo que traducido a puerta de doble sentido, ¿no? ¿Qué significa para nosotros esto? Significa que cualquier decisión que tomamos incluso en nuestro día a día, ya no solo en la landing zone, ¿no? Pues son decisiones que la mayoría de veces tienen una vuelta atrás. Es decir, en ese caso concreto, ¿no? Si ya estamos haciendo la migración o incluso hemos terminado la migración y por lo que sea no hemos hecho la landing zone, pues no es el fin del mundo, ¿vale? Siempre estamos a tiempo de crear nuestra landing zone y empezar poco a poco a migrar nuestras cargas de trabajo a esta nueva landing zone. Esto os va a suponer un esfuerzo extra, pero está totalmente compensado, ya que al final lo que vamos a conseguir es que toda nuestra infraestructura va a estar securizada y gobernada siguiendo las mejores prácticas de AWS. Sí, yo creo que es muy difícil ver desde un inicio que necesitas una landing zone, porque al final es desplegar un montón de recursos y consumir una cantidad de tiempo que, sobre todo cuando empiezas a ejecutar una migración, no lo ves necesario, sobre todo muchas veces por desconocimiento de AWS, o sea, del propio cloud. Pero cuando tú empiezas a trabajar y empiezas a ver que tus cuentas empiezan a crecer, yo he gestionado sin ninguna landing zone 50, 60 cuentas y eso es horrible, ¿eh? Totalmente, Es esto un es gasto de el tiempo caos. impresionante, sí, sí. Claro, de hecho es esto, una vez empezamos a crecer y tenemos tantas cuentas que gestionar, ¿no? Y nos tenemos que plantear, vale, ahora es el momento, ya que no lo hemos hecho antes, ¿no? De implementar nuestra landing zone, pues como tú bien decías, nos tenemos que hacer varias preguntas, ¿no? Alguna de estas podría ser en temas de red, ¿no? Pues, ¿cuál es la latencia máxima que podemos aceptar desde nuestro origen a AWS? O, por ejemplo, con el tema de las IPs de la infraestructura que queremos desplegar o hemos desplegado, ¿no? Tenemos que mantener las mismas IPs que teníamos antes en on-premise aquí para que tenga sentido nuestra arquitectura. ¿Tenemos algún tipo de requisito específico en términos de compliance que debemos tener en cuenta? O sea, hay que hacer ese ejercicio, ¿no? de preguntarse eh, varias preguntas, ¿no? Justamente antes de empezar a hacer la landing zone a lo loco y con prisas, porque es muy importante el hacerlo bien, ¿no? De manera pautada y súper bien documentada, aunque lo hagamos, como decíamos ahora, ¿no? En mitad o incluso al final de una migración. A veces es incluso peor, bajo mi experiencia, o igual de malo, no tener una landing zone que tener una landing zone que hayas hecho muy rápido y no hayas pensado en todo lo que necesitas y hayas tomado un montón de decisiones erróneas, ¿vale? Basadas en desconocimiento o en que no has pensado en un poco del futuro. Y eso a veces impacta muchísimo. No sé si tú lo has visto, pero yo sí, es un poco horrible. Sí, o muchas veces también lo que pasa es que a medida que el proyecto va avanzando, pues los requisitos por A, B o C, pues cambian, ¿no? O se van actualizando. Y es lo que decíamos antes, eso es totalmente normal y la vida es así. Entonces, con la landing zone pasa lo mismo. Por mucho que la hayamos definido desde un principio, hay que ir siempre actualizándola, ¿no? A estos nuevos requisitos que pueden ir surgiendo. Y nuevas funcionalidades. Al final, AWS lanza un montón de nuevos servicios, muchos de ellos relativos a una landing zone. Y si quieres aprovecharte de los nuevos servicios, de las nuevas funcionalidades, obviamente tienes que modificar muchas veces tu landing. Que no tiene por qué ser algo malo, ¿vale? De evolución o porque te falte algo, sino simplemente porque quieres añadir una nueva feature. Que hay veces que es importante para eso modificarlo. Totalmente. Y a veces nos encontramos, ¿no? Con esas reticencias en distintos equipos a la hora de pues, modificar algo que ya esté creado o empezar a utilizar, ¿no? Una landing zone por el miedo a no saber cómo funciona, el miedo ese también a pensar de que quizá pues, nos complicará, ¿no? Nos va a añadir una capa extra de complejidad a la gestión de nuestra infraestructura. Y eso, pues como hemos visto en miles de ejemplos prácticos, pues no es así, ¿no? Sí que al inicio tendremos esa curva, ¿no? Un poco de aprendizaje, pues tanto a gestionar la landing zone o a modificarla con los nuevos requisitos, pero al final
pues todo esto nos va a compensar muchísimo, ¿no? Porque lo que nos va a hacer esto es estar súper alineados con nuestras best practices, ¿no? Con nuestras mejores prácticas y tener la mejor arquitectura posible, ¿no? En toda nuestra infraestructura. Y bueno, ya como última pregunta, porque tenemos que terminar, que si no la gente nos deja. ¿Qué recomendación darías a alguien que esté planteándose una landing zone para empezar a migrar cargas en AWS o para empezar un nuevo proyecto? Pues mira, aquí quizás seguramente mi opinión sea un poco subjetiva, ¿no? Porque ya vengo del equipo de partners, pero siempre mi recomendación primera es, si no tenemos mucho conocimiento en AWS, lo primero siempre es apoyarnos con un socio partner de AWS que nos ayude en todo el tema de asesorarnos y a explicarnos pues cómo podemos implementar la landing zone. Incluso no solo quedarse aquí, sino ayudarnos obviamente a hacer pues ya la migración de nuestras cargas de trabajo a esta landing zone. En el otro caso, ¿no? En el caso en que seamos pues ya una empresa con mucho conocimiento interno y con equipos muy especializados en AWS, pues lo podemos hacer nosotros mismos, pero sí que, como hemos ido hablando, ¿no? A lo largo de la tarde de hoy, pues utilizando el servicio de Control Tower, que al ser un servicio pues gestionado por AWS, pues nos va a ayudar mucho más a la hora de alcanzar ese éxito con nuestra landing zone, pues de forma más sencilla, rápida y intentando ahorrar el máximo, ¿no? en temas de costes también, como hemos visto. Pues muchísimas gracias, Paul, por todo lo que nos has explicado hoy. Yo espero que a la gente le haya quedado bastante claro que una landing zone es necesaria y muy importante para empezar en AWS. Y que si no la tienes, debes de empezar a montarla ya. Y bueno, pues la verdad es que un auténtico placer. Igualmente, muchísimas gracias, Miguel Ángel, por contar conmigo y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Perfecto. Un saludo a todos y hasta luego. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.